En este video vamos a trabajar ejercicios del cono y empezamos con ejercicios básicos de sus secciones planas. Aclaro que esta figura no viene en la pregunta, la estoy dejando por acá para poder explicar más fácil las secciones planas, que es lo que nos preguntan en los primeros ítems. Esta pregunta teórica es muy común que pueda venir entre los ejercicios del cono y dice: si un cono circular recto es intersecado por un plano perpendicular a la base sin pasar por el vértice, entonces la sección plana formada corresponde a... Ustedes tienen que estudiarse estas secciones planas. El cono puede ser cortado de 4 maneras. Si el corte es paralelo a la base, será un círculo. Si el corte es oblicuo o inclinado, sin tocar la base, es una elipse. Si el corte es oblicuo, pero sí corta a la base, será una parábola. Y si el corte es perpendicular a la base o vertical, nunca va a decir vertical, pero tenemos que recordarlo de esa manera, se va a formar una hipérbola. Entonces, hay que saberse eso para responder este tipo de preguntas. En este caso es que el cono es intersecado o fue cortado por un plano perpendicular a la base. Y el perpendicular a la base es este, que sería la hipérbola. Opción C. Siguiente pregunta de secciones planas del cono. Si un cono circular recto es intersecado en más de un punto por un plano paralelo al plano de la base, entonces la sección plana que se forma corresponde a paralelo al plano de la base. Entonces, paralelo sería esta situación de acá. Si yo corto completamente paralelo a la base, lo que se va a formar es una circunferencia. ¿Ok? Aquí dice círculo, pero a nivel de pregunta, círculo, circunferencia, figura redonda que todos conocemos. En este caso, opción D. Son preguntas súper sencillas, pero tienen que aprenderse las 4 posibilidades y saber identificarlas. Les repito, esta figura no venía en la pregunta original, simplemente es para guiarlos y que podamos ver más fácil por qué estamos marcando qué opción. Considere la siguiente información sobre la sección plana producto de la intersección del cono y un plano. Okay, estamos en el tema de secciones planas de un cono. Recordarles que esta figura no viene en la pregunta original, simplemente es para guiarnos. Hay 2 características: que no pasa por el vértice del cono, o sea que no pasa por aquí. Pero la relevante, la importante es esta: es perpendicular a la base del cono. La única que es perpendicular porque el que es una circunferencia es paralela a la base. La elipse y la parábola son oblicuas. Por lo tanto, la única que es perpendicular a la base es la hipérbola. Por lo tanto, opción C. Y no queda más que aprendernos esto de memoria, porque generalmente no va a venir una figura cuando nos piden identificar contexto, ¿verdad? Como en este caso, que nos dan las características, necesitamos sabernos de memoria las 4 secciones planas. Un cono circular recto de 30 unidades de altura es cortado por un plano paralelo a su base a 20 unidades de su vértice. Ojo, nos están hablando de que un cono tiene 30 de altura y es cortado.
por un plano paralelo a la base. Aclaro que esta figura no es parte de la pregunta original. En muchas ocasiones a ustedes les corresponderá pues hacer un dibujo aproximado del cono para poderse guiar y plantear ejercicios como este que tienen que ver con cálculos. Bueno, en mi caso me traje una figura, ¿verdad?, ya muy bien hecha para que para ustedes sea más fácil ver lo que les voy a explicar. Entonces, dice que tiene 30 unidades de altura, o sea, todo esto va a ser 30. Es cortado por un plano paralelo a su base a 20 unidades del vértice. O sea, va a haber un corte. Imagínense ustedes que por aquí pasó el plano y lo que sucede es, recuerden que cuando el corte es paralelo a la base, se forma una circunferencia. O sea que es como cortar aquí y si lo quitamos es un conito más pequeño. ¿Ok? Pero tenemos que de alguna manera dibujar eso. Entonces, siempre que, bueno, y de hecho los ejercicios de cálculo tienen que ver prácticamente con el corte paralelo a la base, el corte que forma otra circunferencia. Cuando ese corte hizo esto, entonces hay que tratar de imaginarnos esa circunferencia que se produjo con el corte, más o menos así. Entonces dice, si el cono circular recto tenía 30 unidades de altura, entonces imagínense que desde la parte más alta hasta aquí mide 30. Pero el corte se hizo a 20 unidades de su vértice, lo que significa entonces que aquí está el corte y está a 20 del vértice. El vértice es la parte más alta en este caso. Entonces eso mide 20. Entonces tenemos, en el momento en que se hace un corte, nosotros ya podemos hablar de cono grande y cono pequeño. ¿Ok? Está la altura del cono grande y la altura del cono pequeño. Dice, si el radio de la sección formada por el corte, o sea, el radio de la sección plana es una circunferencia, y aquí nosotros vamos a tener una medida del radio. Ese radio, voy a poner en otro color, ese radio es de, como dice ahí, 8. La pregunta es, la medida del radio del cono original. Y el cono original, pues tenemos el radio ahí abajo, vamos a ponerle X. Ok, aquí lo que tenemos que hacer es visualizar la información, acomodarla, y eso se resuelve por la famosa regla de 3. En ocasiones es una regla de 3 fácil en el sentido de que no está escondida. Ok, mi recomendación. Cuando ustedes trabajen un ejercicio del cono y en ese ejercicio existe un corte, va a haber un cono pequeño y va a haber un cono grande. Pero no saquemos, o sea, no dibujemos tanto. Esto era necesario para tener ya toda esta información clara. Pero tratemos como de hacer un dibujo más simple de lo necesario. Por ejemplo, este triángulo que estoy ahorita haciendo representa esto que ustedes están viendo acá. Entonces tenemos altura del cono 30. El corte, digamos que se hizo aquí. Entonces quiere decir que la distancia del corte al vértice es de 20. El radio de la sección plana es 8. Y lo que tenemos que averiguar es el radio del cono original, que le podemos poner X o le podemos poner la letra R, cualquiera de las dos. No se me confunden, aquí puse X, pero
Aquí acabo de poner la R y eso es lo que tenemos que averiguar, el valor faltante. Entonces, como les decía, aquí podemos aplicar la famosa regla de 3, donde radio del cono grande va con la altura del cono grande. Radio del cono pequeño con altura del cono pequeño. Estamos hablando con características similares, entonces hay que respetar el orden. Entonces aquí podemos decir, bueno, también se puede decir radio entre radio, altura entre altura. Es otra manera de plantearlo. Entonces vamos a hacer radio entre radio, ¿verdad? Radio del... Voy a decir así directamente, radio grande, radio pequeño. Ya ustedes saben que se refiere a la circunferencia grande y a la circunferencia pequeña, de acuerdo a los conos, ¿verdad? Con los que estamos trabajando. Entonces, radio grande entre radio pequeño, eso es igual a altura grande entre altura pequeña. Y listo, ya tenemos la regla de 3. R es a 8, como 30 es a 20. ¿Cómo se resolvía la regla de 3? Fácil, un único paso. El 8 que está dividiendo pasa a multiplicar aquí. Y nada más tenemos que resolver esto, que sería fracción 30 entre 20 por 8. Y eso da como resultado radio 12. Ese 12 es el 12 que va aquí o que va por acá. Ojo que nos preguntaron radio. Pudieron habernos preguntado por el diámetro, ¿verdad? Hace un rato les tapé, les decía que este 12 que estaba aquí es este y este de acá, ¿verdad? Y aquí está claramente donde nos lo estaban preguntando. Entonces acostumbrarse, y van a haber más ejercicios donde partimos de un cono, hay un corte paralelo, va a formar un cono más pequeño, entonces vamos a tener que trabajar con regla de 3 para llegar al resultado buscado. 12 sería la opción A. La medida de la altura de un cono circular recto es 16. Primer dato. Les aclaro que ese cono que están viendo ahí originalmente no viene en la figura. La figura viene completamente vacía y ustedes, si necesitan guiarse, pues van a tener que dibujarse un cono, o, como ahora van a ver, con esto es suficiente, un triángulo así es suficiente, pero sabiendo que estamos trabajando con un cono, ¿ok? Entonces voy a rayar primero la figura que tengo ahí y después hago una parte como les sugiero que lo hagan. La altura del cono es de 16, o sea, todo esto es de 16. Y la medida del diámetro de su base también es 16. O sea, esto es 16. Por lo tanto, como ya ustedes tienen un poquitito de experiencia con eso, el diámetro no lo vamos a necesitar tanto. Y voy a plantear los datos aquí. Tenemos una altura de 16. Tenemos un diámetro de 16. Pero si el diámetro es 16, el radio será 8. Entonces este 8 vamos a ponerlo ahí. Si a dicho cono se le realiza un corte con un plano paralelo a su base, recuerden lo que les había dicho, en esos ejercicios siempre el corte va a ser paralelo a la base, lo que significa que va a llegar a formar una circunferencia. Voy a marcarla aquí con este color. Ahí está, se supone que ahí se hizo el corte y ahí está la circunferencia. Pero aquí hay otro dato, aquí hay un 6. ¿Qué será ese 6? Vamos a leerlo bien.
Si a dicho cono se le realiza un corte, que es este, ¿verdad? Con un plano paralelo a su base, a 6 unidades de la misma. ¿Me está hablando de quién? De la base. Entonces está el corte, y una cosa es que diga a la cúspide o al vértice, y otra cosa es que diga a la misma, refiriéndose en este caso a la base. Entonces significa que esta medida es de 6 del corte a la base. Mide 6. Pregunta: ¿cuál es la longitud de la sección plana obtenida? Longitud de la sección plana, sabiendo que la sección plana es una circunferencia, significa entonces que lo que hay que calcular es C es igual a 2 por pi por r, fórmula que tienen que llevarse aprendida. 2 por pi por r, pero ¿de quién? Eso es lo importante. ¿De quién? De la longitud de la sección plana obtenida. O sea, esto que acabo yo de repintar. Pero para eso nosotros necesitaremos de, veanlo aquí donde lo estoy marcando, el radio. ¿El radio de quién? El radio de la circunferencia después del corte. Entonces vamos a una situación parecida a la de hace un rato. Hay que hacerlo por regla de 3. Creo que aquí la información está muy clara. Tenemos radio pequeño con el radio grande. Tenemos altura del cono grande, pero no tengo la altura del cono pequeño. Este 6 es una distancia del corte a la base. Pero nosotros necesitamos trabajar con esta, pero muy fácil. Si todo esto mide 16 y este pedacito mide 6, esto va a medir 10, efectivamente. Ese va a ser la altura del cono pequeño con la altura del cono grande. Radio del cono pequeño, radio del cono grande. Ya tenemos suficiente para hacer regla de 3. Y cuando tengamos el radio, vamos a sacar la longitud de circunferencia. Pero bueno, primero lo primero. Radio, que es el radio pequeño entre radio grande, me tiene que dar lo mismo que, y como arriba empezamos poniendo la información del cono pequeño, ahora pongamos la altura del cono pequeño, que sería 10, entre la altura del cono grande. Eso se resuelve en un solo paso. Siempre aquí es pasar el que está dividiendo a multiplicar. R es igual 10 sobre 16 por 8. Y vamos a ver cuánto da. 10 sobre 16 por 8. Dándome como resultado radio 5. Pero esto no es lo que están aquí en las opciones. Tenemos que ir a buscar la longitud de la sección plana. Y ya yo sé que la sección plana tiene un radio de 5. Entonces ya puedo aplicar la fórmula. Longitud de la sección plana, longitud de circunferencia, 2 por pi por el radio, que es 5. Y 2 por 5, 10, manteniendo el valor de pi. Respuesta B. Si habían visto el ejercicio anterior, cuando se acomodó la información, todo quedó muy bonito y no hacía falta hacer algo más. En este sí había que hacer algo más. Porque, como ustedes recuerdan, nos dieron la altura de 16, que del corte a la base mide 6. Este era el dato clave. Que el radio de la base original del cono es 8. Y cuando hay un corte, pues se va a formar una circunferencia y nos están preguntando por la longitud de la sección plana obtenida. Pero para sacar la longitud necesitaba el radio. Así que muy atentos
Ah, bueno, y además que la distancia que me daban aquí la tenía que utilizar con una deducción con la altura para saber que esto era 10. A 16 le quitamos 6 y nos quedan esos 10 importantísimos de altura del cono pequeño. Entonces, muy atentos a estos ejercicios. La medida de la altura de un cono circular recto es 18 y la medida del diámetro de su base es de 12. Si al cono se le realiza un corte con un plano paralelo a su base, siempre va a decir así en estos ejercicios, sería pues ya imaginarse aquí el corte, ¿verdad? Dice que es de 6 unidades de la misma, o sea, 6 unidades de la base. Entonces ya tenemos que ir pues imaginándonos esto. Está el corte, ese corte provocó un conito más pequeño y ese corte pues es una circunferencia. Entonces simplemente origina un cono más pequeño con el que empezamos. Si a dicho cono se realiza un corte con un plano paralelo a su base a 6 unidades de la misma. O sea que está el corte y tengo que agarrar de aquí para abajo 6. Es lo único que yo tengo ahorita. Entonces tenemos que de aquí a aquí mide 6. Hay una altura del cono circular recto que es 18. Diámetro de su base 12. Pero si el diámetro es 12, el radio será 6. No confundamos con el 6 que pusimos hace un rato. ¿Para qué me sirve a mí saber la distancia de la sección plana a la base? Pues bien, me sirve porque si aquí tengo 6 y todo esto es 18, ¿cuál es la altura con la que a mí me interesa trabajar? A mí me interesa trabajar con esta altura de aquí, de este punto a este punto. Por resta, ¿verdad? 18 menos 6, 12. Entonces ya tenemos altura del cono pequeño, altura del cono grande, radio del cono grande y lo que no tengo es radio del cono pequeño. ¿Para qué ocupo yo saber ese radio? Porque la pregunta ¿cuál es? La longitud de la sección plana obtenida, o sea, longitud de circunferencia, o sea, fórmula que hay que aprenderse, 2 por pi por r. Pero antes de eso, hay que averiguar cuánto es el radio. Y recuerden, radio pequeño entre radio grande me debería de dar lo mismo que altura del pequeño, altura del grande. Vamos a plantearlo de esta manera. Primero para saber el radio. Radio entre 6 es igual a 12 entre 18. Traten de seguir un orden. Si R representa el cono pequeño, pues cuando hace la siguiente fracción, tiene que poner información del cono pequeño. Recuerden que el paso para despejar esto sería radio es igual a 12 entre 18 y el 6 pasa a multiplicar. Y eso da como resultado, vamos a ver, 12 entre 18 por 6. Y eso nos va a dar radio 4. Pero ¿qué hago yo con el radio 4? Ahora sí, ya puedo sacar la longitud de la circunferencia. Bueno, la longitud de la sección plana, como dice acá. C es igual a 2 por pi por 4. Para eso fue que hicimos todo esto. Para poder tener el radio y poder calcular la longitud de la sección plana o la longitud de la circunferencia. Y eso da 2 por 4, 8, manteniendo el valor de pi. Eso sería entonces la longitud de circunferencia o longitud de la sección plana.
La medida del diámetro de la base de un cono circular recto es de 10. Diámetro de la base. Entonces, de una vez, si el diámetro de la base, o sea, si el diámetro, todo esto, mide 10, quiere decir que el radio va a medir 5. Primer dato súper importante. Si al cono se le realiza un corte con un plano paralelo a su base, recuerden que aquí en estos ejercicios numéricos el corte siempre es el mismo. Ya ustedes saben que existe la elipse, que la parábola, que la hipérbola, pero el corte paralelo es el que me sirve acá. Y ese corte paralelo me origina una circunferencia, que tienen que tratar de imaginársela. Recuerden que este cono no viene en la figura, ¿ok? Entonces tienen que dibujar pues un conito ahí más o menos y arrancar con eso. Bueno, el diámetro de la base es de 10, ya acabo de poner radio 5, que es la mitad. Si al cono se le hizo un corte, ya lo están viendo ahí. Tal que, y ojo, hay que leer con cuidado, la medida desde la cúspide del cono al corte es de 6. Desde la cúspide al corte es de 6. Voy a poner aquí, lo voy a resaltar, y voy a poner aquí que esto es 6. Y la medida desde dicho corte a la base del cono es 8. Ojo, de aquí, y voy a marcarlo de color azul, de aquí a la base es 8. Vean qué interesante. Nos dieron la medida del corte hacia arriba y del corte hacia abajo. La pregunta es, ¿cuál es la longitud del radio? O sea, la medida del radio de la sección plana que se generó por el corte. Entonces nos están pidiendo medida del radio de la sección plana que se generó. Este radio de aquí es el que a mí me están pidiendo. Y recuerden cómo hemos venido trabajando. Radio con radio. Y del cono pequeño, altura con, ojo, no tengo la altura completa. O al menos no la tengo directamente. Tampoco fue nada del otro mundo. La altura del cono que la necesitamos es de ¿cuánto? 6 más 8. 14. Entonces ahora sí estamos completos. Radio, y recuerden llevar un orden. Radio del cono pequeño entre el radio del cono grande me debe de dar lo mismo que, ahora vamos con altura del cono pequeño entre altura del cono grande, que fue la deducción, y de ahí sale el 14. Recordar que el paso para despejar una regla de 3 como esta sería pasando el 5 de dividir a multiplicar. Y lo único que hay que responder es esa operación que están viendo ahí, o que hay que resolver más bien. 6 entre 14 por 5. Y eso va a dar 15 sobre 7. Este es el radio. ¿Y qué me pidieron? Longitud del radio de la sección plana. Y este dato está apareciendo acá directamente. Uno, por costumbre, pasarlo a decimal, 2,14, pero siempre fíjense cómo viene la información. Y únicamente eso era lo que había que hacer. Considere la siguiente información referida a un cono circular recto. Tenemos un cono, tenemos cúspide C, un punto E por ahí en la altura, letras varias. Aquí nos confirman que OEC, o sea, esto es una línea recta, claramente sabemos que es una altura. A o B, puntos colineales también, entonces ya sabemos que eso es el radio. Aquí está el centro. Nos dicen que CO mide 30 y CO representa la altura. OD 12,5. Ok, ese OD aquí,
Está muy bien, pero no hace falta poner la información ahí. OD es lo mismo que DO, es un radio. Entonces, estamos ante una situación donde el radio es 12,5. Vamos a ponerlo más a conveniencia. Vamos a poner ese 12,5 aquí en OB. Ya ustedes saben, ¿verdad? Del centro a cualquier punto de la circunferencia es exactamente la misma distancia, ¿verdad? La misma medida. Entonces yo lo voy a poner ahí donde lo acabo de poner, porque esto casi siempre terminamos en un triángulo o en una regla de 3. También dice que EC mide 12 y EC estaría siendo una distancia menor que el 30 que tenemos ahí. Entonces dice, si se corta este cono con un plano que contiene a E, entonces ya nos confirman de que esa E que está aquí, pues estaba esperando el corte. Ok, ahí estamos. Y es paralelo al plano, ok, siempre va a ser paralelo en estos ejercicios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la longitud de la sección plana? Ojo, la pregunta. Longitud de la sección plana es longitud de circunferencia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la longitud de la sección plana que resulta de dicha intersección? Entonces, hay que ubicarse aquí. Para aplicar la fórmula de 2 por pi por r, necesitamos saber r. ¿De quién? Del conito pequeño. Entonces hay que utilizar la información, ¿verdad?, del cono grande para hacer una regla de 3. Hay que averiguar radio, ¿verdad? Ese radio es el que nos va a permitir calcular luego la longitud de circunferencia. Voy a ponerle aquí R, que va a ser mi variable. Entonces, radio del cono pequeño entre el radio del cono grande me debería de dar lo mismo que, ahora empecemos con información del cono pequeño. La altura, 12. Hay ejercicios que me dan la parte de abajo y yo tengo que restársela con la altura para obtener esto, pero este ejercicio fue más fácil y lo dieron pues acomodado como uno lo ocupa inmediatamente. Entonces, radio entre 12,5 es igual a 12, que es altura pequeña, entre altura grande. Y como ya les he repetido varias veces, si es que vienen en secuencia, hay que pasar el valor que está dividiendo a la variable, hay que pasarla a multiplicar. Y esta es nuestra misión, digitar bien esto. 12 entre 30 por 12,5. Y eso da como resultado que el radio sea 5. O sea, este radio de aquí arribita mide 5. Como el radio mide 5, ya puedo sacar longitud de la sección plana. 2 por pi por r. C es igual a 2 por pi por el radio. Esto es muy fácil. 2 por 5, 10. Y mantenemos el valor de pi. Hay que ajustarse a cómo vienen las opciones. Si las opciones vienen con pi, ustedes traten de dejar el resultado hasta ahí. Muy atentos. Longitud de sección plana, longitud de circunferencia. Ahora tenemos, creo que la pregunta más fácil de todo este material que tienen ustedes por ahí, porque nos están dando un cono circular recto, nos están dando 3 puntos colineales, me garantiza que aquí hay un diámetro, y pues medidas varias, medida de la generatriz, medida de la altura, medida del radio. Entonces la pregunta es muy simple, más bien ni tenía que ver con la información esta. ¿Cuál punto representa el vértice del cono?
Y eso fue todo. Parece mentira, pero a veces en la prueba nacional van a hacer una que otra pregunta que es súper obvia. Entonces tengan cuidado. Considere la siguiente información. Es un cono circular recto. Aquí tenemos unas medidas. Hay que ver si las necesitamos. Y dice, si al cono se le realiza un corte a la mitad de su altura, con un plano paralelo a su base. Entonces, si esta es mi base, pues paralelo tiene que ser por ahí el corte. Pero hay un dato súper importante. Dice que el corte se realiza a la mitad de la altura. Hasta ahorita nos preguntan algo así. Entonces vea que pueden salir con cualquier cosa. El corte es a la mitad de la altura. Entonces vamos a calcular. Más o menos. Digamos que fuera ahí. Entonces vamos a tener una circunferencia. Entonces, ¿cuál es la longitud de la sección plana obtenida? Bueno, para saber la longitud de la sección plana, eso es lo mismo que longitud de circunferencia. 2 por pi por r. Aquí en esta prueba casi nunca ustedes van a ver el término bien de longitud de circunferencia. Hay que aprendérselo. El corte es a la mitad de la altura. Entonces eso significa que hacer el corte a la mitad, ¿qué le va a pasar con esa altura de 8? Se puede transformar en 4 y 4. Como nos piden la longitud de la sección plana, entonces necesitamos aquí averiguarlo primero y luego sacar el 2πr. Radio pequeño entre radio grande da lo mismo que altura pequeña entre altura grande. Es una manera de recordar la regla de 3. Entonces, radio pequeño entre el radio grande me da lo mismo que altura del cono pequeño, que sería 4, entre altura del cono grande, que sería 8. Y tenemos que resolver esa parte de ahí. Pero aquí hay un detallito. Si ustedes se acuerdan, lo del corte a la mitad de la altura, por ser la mitad, entonces ustedes tienen que deducir o hacer la regla de 3 o hacer una deducción rápida. ¿Qué? Si la altura del cono grande es 8 y la altura del pequeño es 4, quiere decir que es la mitad. Radio grande 6. Por lo tanto, radio pequeño va a ser directamente 3. Por ser la mitad. Porque el corte se hizo a la mitad, yo puedo hacer esto. Ok, ¿qué gané yo con ese radio 3 de esta partecita de acá? Ok, nos preguntaron longitud de la sección plana obtenida. Ok, o sea, de la nueva. C es igual a 2. Por lo tanto, C es igual a 2 por 3, 6, manteniendo el valor de pi. Y esa sería entonces la longitud de la sección plana.